Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo una reseña de un libro que me ha fascinado. Y es un libro que me ha costado mucho, bueno, me ha costado mucho no, me ha llevado mucho tiempo acabar, un poco por la complejidad y la densidad, y otro poco porque se me atravesó un poco al principio y me estaba costando engancharme. Este libro es La mirada del ángel, de Thomas Wolfe. Es un libro publicado por primera vez en 1929 en Estados Unidos, y cuyo título original era Look Homeward Angel, que bueno, en España pues también se ha traducido anteriormente como El ángel que nos mira. Aprovechando este comentario que os hago sobre el título, os invito a que leáis cuando acabéis el libro, si lo habéis acabado y no sois de leer notas del editor, etc. Os invito muchísimo a que leáis la nota del editor de este libro, porque nos explica el proceso de selección, por así decirlo, o el proceso de elección de la traducción del libro a La mirada del ángel. Y a mí este tipo de curiosidades literarias pues me fascina bastante. Vale, ¿de qué va La mirada del ángel? La mirada del ángel nos cuenta la historia de la familia Gant, de William Oliver Gant y su mujer Elisa Penland Gant, y sus 10 hijos, a los que, bueno, 10 hijos, varios nacieron muertos, otros se murió por el camino, etcétera, etcétera. Una tragedia, por desgracia, bastante común en esa época, y de los cuales llegamos a conocer en profundidad sobre todo a Helen, a Ben, a Luke y a Eugene, que es para mí, y bueno, en términos generales, es el verdadero protagonista de esta historia, Eugene Gant. Es verdad que es un libro bastante lento en su desarrollo, pero que cala profundamente por todo el detalle que Thomas Wolfe plasma en los personajes, en la ambientación, en la relación entre personajes, en fin, en todo. No en vano, La mirada del ángel se considera una novela con profunda carga autobiográfica. O sea, está considerada como una autobiografía del propio autor y de su propia familia. Todos los personajes están basados en su propia familia. Como decía antes, es el propio Eugene a quien vamos a estar acompañando, ya que es el protagonista, y Eugene es el retrato ficticio, por así decirlo, de Thomas Wolfe. Así que es a él a quien vamos a acompañar en todo su desarrollo, desde la infancia hasta que finalmente se emancipa del todo de su familia. El libro está dividido en 3 partes. La primera creo que es la más corta, creo que tenía como 140 páginas, 150 como mucho. Y podríamos identificar estas partes con las distintas etapas de la vida de Eugene. La primera parte es en la que se nos presenta a sus padres, a William y a Elisa. Un poco también nos presenta la relación que hay entre los dos. Y bueno, creo que son como los primeros 2-3 años de la vida de Eugene en Dixieland, que es la pensión que regenta Elisa. Luego en la segunda parte vamos a ver su paso por la escuela Altamont Fittings, que es como el instituto, por así decirlo, y también sus primeros 2 años en la Universidad del Condado. También, a la par que vemos su progreso académico, que está dirigido a la literatura clásica, sobre todo griegos romanos. También se especializa bastante, gracias a Margaret, en teatro y en poesía. Pero a la vez que todo esto, a la vez que su desarrollo académico, vamos a ver su desarrollo personal, su despertar sexual. Son experiencias a mi gusto, y como os he estado diciendo en los reading blogs que he ido haciendo, a mí me desagradaron profundamente, pero es que yo creo que al propio Eugene y al propio Thomas Wolfe le desagradaron profundamente sus primeras experiencias sexuales y sus primeras experiencias con el amor. Y es que tenemos a un personaje que se llama Laura Jean o Laura James o algo así, que se porta fatal con él. Entonces yo personalmente empatizo bastante con que este muchacho esté profundamente dolido con el amor. Pero vamos, es eso, o sea, vemos el desarrollo tanto académico como personal. Y luego la tercera parte es, vemos ya cuando se quiere emancipar del todo de su familia. Es una relación un poco tirante, pero a la par, a pesar de todas las quejas que vamos leyendo de todos sus integrantes,
es una familia que en el fondo está bastante unida y que tiene muy en cuenta lo que piensa. O sea, por ejemplo, Helen tiene muy en cuenta lo que piensa su madre y lo que piensa sobre todo su padre, a pesar de ella estar diciendo que no le importa nada porque ella quiere vivir su vida, porque no sé qué, porque ya es hora de que se vaya, de que se case, de que tal y de que cual. Pero sí que vemos la importancia que le dan a las opiniones de sus padres, de sus hermanos, etc. Y esto lo vemos muy bien en Helen en la segunda parte, pero en Eugene y en cómo le afecta a él todas estas opiniones, lo vemos en la tercera parte, cuando él decide sacarse las castañas del fuego. Él pasa un verano completamente ajeno, entre comillas, a su familia, trabajando por su cuenta, ganando su propio dinero y básicamente viendo cómo quiere ganarse la vida él mismo, a pesar de lo que le estén diciendo sus hermanos y sus padres. A mí me ha dado la sensación todo el rato de que Eugene es un muchacho muy acomplejado, muy atormentado, que no termina como de encontrar su sitio. Es un personaje que es muy inteligente, no encaja con la gente de su edad, tampoco cree que encaje muy bien en su familia, porque no, o sea, su manera de ver la vida no es como la de su madre, por ejemplo, que es simplemente acumular, invertir. O sea, es un poco, no encaja muy bien en esa filosofía y es un muchacho muy perdido. O sea, es que está muy perdido porque al final pues no termina de encontrar dónde está su vida, no termina de encontrar a qué se quiere dedicar y bueno, pues se siente un poco perdido. Vale, vaya por delante que el libro me maravilló, me fascinó. Cuando yo lo terminé me quedé con una sensación muy extraña. Me quedé con una sensación como de vacío porque me había despedido de unos personajes que me han acompañado mucho. También al acabarlo me di cuenta de todo lo que conocía a los personajes y que a pesar de que me gustaran más o me gustaran menos, por ejemplo con el personaje de Lisa, yo es que no la aguanto, o sea, no soporto un personaje como ella. Y a pesar de todo esto, me quedé como huérfana, me quedé un poco de luto, como perdiendo a unos personajes que me hubiese querido, o sea, hubiese querido seguir conociendo, hubiese querido seguir estando con ellos. Y eso, yendo todo esto por delante, yo tengo que reconocer que me costó muchísimo entrar en el relato y entrar en el ritmo, y yo he determinado que esto solo me pasa con los clásicos, modernos, estadounidenses, norteamericanos. O sea, yo no sé qué tienen los norteamericanos para narrar, que se tiran 200 páginas para que te enganche la historia, pero a pesar de ello no puedes parar de leer. O sea, no es un me aburro, o sea, no me estaba aburriendo el libro, simplemente me estaba costando mucho encontrar el elemento que me enganchara. O sea, yo seguí leyendo este libro durante, pues ya os digo, casi 250 páginas, diciendo, jolín, pero vale, o sea, me está gustando la historia, me está pareciendo muy interesante la forma que tiene de presentar todos los personajes, etcétera, pero no me estaba enganchando y a mí eso me pone muy nerviosa porque no puedo abandonar un libro cuando está sucediendo eso, básicamente porque la historia sí me engancha. O sea, yo quería saber a dónde iba a parar Eugene, yo quería saber qué iba a pasar con la relación entre Lisa y Gant. Es una relación bastante tortuosa, por así decirlo. Quería saber qué iba a pasar con Helen, quería saber... Ben es un personaje que se me ha quedado en el corazón porque a pesar de que es un personaje que no aparece mucho, prácticamente es el único que mira por Eugene y que mira por su bienestar. Y es un personaje que me ha parecido súper altruista. No sé, pues a eso me refiero. O sea, todo me estaba gustando, pero no encontraba el momento de decir, por Dios, necesito engancharme a esto. Entonces, me ha gustado el libro, me ha encantado el libro, me parece un libro... iba a decir precioso, pero es que en realidad es bastante dramático y es bastante tortuoso. Pero es un libro que me ha invitado tantísimo a la reflexión sobre la familia, sobre lo que la destruye o lo que la une, sobre entender a las personas que están intentando encontrar su forma de vivir, encontrar su sitio en el mundo.
un libro que critica muchísimo la sociedad de la época. Yo creo que Thomas Wolfe aquí hace una crítica abismal a esa manera de vivir que es intentar acumular la máxima cantidad de riqueza posible, pero ¿de qué te sirve? O sea, lo que a mí me ha pasado con Elisa es este pensamiento, o sea, ¿de qué te sirve estar acumulando tantísimo si luego no, o sea, si luego tu forma de vivir va a ser como si siguieras siendo pobre? O sea, si tu intención al acumular esa riqueza no es darle una mejor calidad de vida a tu familia, darte una mejor calidad de vida a ti, y que luego lo que sobre lo inviertas en suelo, en lo que sea, o sea, me da igual en lo que lo inviertas, pero al menos que se vea reflejada ese crecimiento de tu patrimonio, que se vea reflejado en tu forma de vivir, porque estamos hablando de una persona que no le compraba unos zapatos a su hijo, que estaba creciendo, o sea, que tenía los pies a saber cómo los tenía el pobre muchacho, y no le compraba unos zapatos porque los de su hermano mayor todavía servían porque estaban nuevos. Pero vamos a ver, señora, que no le valen. O sea, no sé, y sobre todo me ha desquiciado muchísimo el tema de ahorrar lo máximo posible hasta el punto de no darle tratamiento médico a tu familia. O sea, aguantar meses y meses y meses y años de quejas de tu marido, de lo que sea, para que cuando por fin os decidís a que reciba tratamiento, ya sea tarde. O sea, ya le detectan, y esto no es spoiler, lo siento, ya le detectan un cáncer terminal. ¿De qué te ha servido ahorrar todo lo que has ahorrado durante el tiempo en el que tu marido se estaba quejando? ¿De qué te sirve ahorrar todo lo que ahorras para que tengas a tu hijo al borde de la muerte? Es que son cosas que de verdad no me entran en la cabeza, y por eso me ha costado tantísimo entender el personaje de Lisa. Sé que tiene, o sea, en el fondo tiene trauma con la pérdida de sus hijos, tiene trauma con el abandono, básicamente. Pero es que luego no actúa para que eso no suceda. Entonces me duele, o sea, me duele, y mira, hablo como si fueran personas reales. Esto es lo que ha conseguido este libro conmigo, para que os hagáis una idea. Y luego, un poco para acabar, otra de las cosas, otro de los pensamientos que se me venían mucho a la cabeza, porque soy absurda, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo soy así, era el del ángel. O sea, todo el tiempo me estaba preguntando la importancia de esa estatua del ángel, que incluso el título tenía que ser ese. Y no ha sido hasta que me he parado a hacer la reseña que he dicho, es que el ángel en realidad está presente durante todo el relato. El ángel es el comienzo de todo. El ángel, o sea, cuando William Oliver, cuando el señor Gant ve una estatua de un ángel, y es cuando decide dedicarse a la piedra, dedicarse a partir piedra, bueno, a esculpir el tema este, es así como da inicio la historia. Y luego es verdad que la estatua del ángel está muy presente en momentos muy determinantes de la novela, un poco actuando como ángel justiciero, por así decirlo, en plan, cuando Gant se emborracha hasta la saciedad y se porta mal con su mujer, está como juzgando a Gant. Hay pasajes muy breves, pero que sí que recalcan la presencia de esa estatua, y yo creo que es un poco así como se lo toma Gant. Y en realidad es lo que os digo, es una tontería, pero me tiré, o sea, había varias veces que me pensaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué le da tanta importancia al ángel? Y ahí está. Luego, otra cosa que quería decir es, igual que hice con el Tugurio, quería dedicar unas poquitas palabras a la edición de Trotalibros, que es la que yo he leído, y simplemente decir, bueno, aparte de que me parece, como el Tugurio, me parece una edición bastante completa, quiero de nuevo recalcar que os leáis la nota del editor, porque dice curiosidades que a mí me parecen bastante interesantes. Y luego tenemos el árbol genealógico de la familia Gant, ¿vale? Luego sí que nos dice pues que son personajes inspirados en la propia familia de Thomas Wolfe. Y hay mucha gente, cuando yo hice este libro, yo me lo empecé con una lectura conjunta de Girasol Librería, aunque luego he ido a mi bola porque no me dio tiempo a leerme todo el libro en las metas. Gente del grupo del club de lectura se preguntaba cómo es que había mantenido nombres de la familia, nombres como Ben, por ejemplo, o Grover,
y otros nombres no los había mantenido. Y yo tengo la teoría... de que los nombres que ha mantenido de su propia familia Thomas Wolfe es porque son familiares que ya estaban muertos cuando él publicó el libro. Entonces, creo que es mi teoría, ¿vale? O sea, no sé si es verdad o no, simplemente pues ha colado así y ya está. Pero bueno, como coinciden, pues es lo que me he imaginado yo. Y yo creo que no me dejo nada. Creo que no se ha hecho muy larga la reseña. De nuevo, iba un poco sin rumbo, me había hecho una especie de guión, pero me lo he pasado un poco por el forro. Y nada, sin más, no sé si lo habéis leído o no, espero que me dejéis en comentarios. Si lo habéis leído, pues me contéis si os ha gustado, si no, si me recomendáis más obras del autor, aunque no fue un autor demasiado prolífico. Y sí que os quiero recomendar, antes de acabar, la película Genius, os la dejo por aquí, que creo que se llama El Editor, o El Editor de Libros en español, del 2016. Me pareció maravillosa, es una peli bastante entretenida. A nivel fidedigno, realidad versus ficción, mira, no tengo ni pajolera idea, pero a mí me gustó muchísimo la interpretación de Jude Law como Thomas Wolfe. Y la verdad es que me ayudó a entrar un poquito más en la historia, así que si os lo estáis leyendo y estáis viendo como que os cuesta, como que tal, yo os recomiendo que veáis la película porque, a ver, tampoco es que haga grandísimos spoilers de una obra que tiene casi 100 años. Y yo creo que os puede ayudar bastante a entrar en la novela. Y sin más, me voy a callar ya un mes y espero que os haya gustado la reseña. Si es así, pues dadle like, compartir, suscribiros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que dicen los youtubers y a mí siempre se me olvida. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.